a que el gobierno la levanta, Milei la invitó el fin de semana, la muestra. Sí, pero también tiene rivales internos para que donde no le resulta tan fácil, en donde si querés ese centro moderado que más o menos se licuó en opciones electorales, no iría por ella, sino que iría por... Es como que Díaz Ayuso está en el medio entre los moderados de Partido Popular y los ultras de Vox. Sí. El tema es que termina pesando más. Pero bueno, lo que te das cuenta es que no es cuestión de Argentina solamente, hay una discusión acá mundial, hay un desgaste del sistema democrático, hay actitudes de los jueces que son tremendamente polémicas. Mira, yo me quedé muy impactado, ahora voy a la nota, que me interesa mucho también. Habían detenido a 6 dirigentes sindicales porque esto fue en Gijón, mira, justamente donde yo estaba, echó a una empleada que estaba embarazada, que le pidió salir, se sentía mal, estaba por romper bolsa, el tipo dijo, si te vas te echo, y le echó. Hubo una protesta del gremio, pasteleros, creo que una panadería. Se le fueron al humo al lugar, entraron, irrumpieron, el tipo los denunció, los detuvieron, estaba yo la semana pasada, los 6 presos. No hubo violencia, pero digo, la justicia también va modificando, va cambiando. Yo me acordaba del caso de los detenidos aquí. Por la bosa. Había, claro, por el estiércol en la casa de Esper, que esa chica lleva 20, ahora está en domiciliario, pero lleva 20 días presa. Sí, y Eva Mieri, que la concejal de Quilmes, sigue presa. Claro, pero en el medio vos tenés, no sé, el gordo Dan pidiendo que salgan los tanques a la calle, haciendo apología de la violencia, que eso también lo vi desde allá y me quedé alucinado, y no pasa nada. Bueno, era una denuncia, pero digo, también la justicia juega un rol aquí, ¿no? Y a propósito de esto, después seguimos charlando, porque hay tantas cosas para hablar. Está en línea el doctor Andrés Gil Domínguez, suele ser una persona a la que recurrimos cuando hay algún tema constitucional, pero en este caso lo estamos convocando como abogado de Ian Moche, porque en una denuncia, a ver, lo vamos a contar rápidamente, Ian Moche fue insultado por el presidente en redes sociales, ha hecho un planteo judicial para que el presidente quite esos agravios, y lo que ha pasado es que el fiscal del caso ha planteado que la cuenta del presidente es una cuenta personal, pero que también lo representa como presidente, y ahora le vamos a preguntar a su abogado, a Gil Domínguez, si esto es más o menos así como lo estoy explicando. Doctor, gracias por atendernos. Reinaldo 7K se lo saluda. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien. A ver, primero cuéntenos, si es tan amable, cuál es el planteo que hace su defendido en este caso. Tenemos que recordar que Ian Moche es un niño de 12 años que pertenece al espectro autista y que hace un par de años en redes sociales viene desarrollando una profusa actividad en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Dentro de este marco fue oportunamente agredido por el presidente Javier Milei, que reposteó un tuit de una cuenta de un usuario llamado Hombre Gris, que pertenece a las fuerzas de asalto digital de este gobierno, en donde se lo acusaba a Ian de ser un mentiroso, porque él había manifestado que en una reunión que tuvo con el director de la Agencia de Discapacidades, le había dicho a él y a su madre que si nacía una persona en el seno de una familia, era la familia la que tenía una persona discapacitada, era la familia la que tenía que hacerse cargo de esa persona y no el Estado. Entonces decía que había mentido, que era parte Ian de una confabulación para destituirlo, para quitarle el cargo, y le indicaba una determinada ideología política que Ian no tiene, ser kirchnerista, con fotos de Ian con Cristina Fernández de Kirchner y con Sergio Massa, cuando Ian tiene fotos con todo el arco político, sí, nosotros lo contábamos, sí señor. Entonces, en base a esto, iniciamos un proceso judicial que se radicó en La Plata, en el Fuero Federal de La Plata, por el domicilio de Ian y su familia, en donde la pretensión principal es que se elimine este posteo y que el presidente se abstenga de dirigirse a Ian en estos términos, en esta red social, que es la red social X, o en cualquier otra red social, o por cualquier otro medio. El fiscal del caso, el fiscal federal y el juez del caso, entendieron que, siguiendo las reglas que dispuso X en su momento, que es que toda cuenta con tilde gris pertenece o se la reconoce o se la habilita a toda persona que es presidente o jefe de Estado. Siguiendo estas reglas, entonces el fiscal federal y el juez federal establecieron que Javier Milei, cada vez que usa su cuenta en X tildada con gris, no es una cuenta personal, sino es una cuenta que lo utiliza en su carácter de presidente de la República Argentina.
con lo cual abrió o convalidó que esta causa se tramite en la justicia federal, y esto dejó establecido un estándar, me parece muy interesante, tanto para el caso Libra como para cualquier otro caso en donde el presidente utilice esta cuenta para agredir o lesionar derechos de las personas. Bueno, es muy trascendente porque, muchas veces el presidente ha argumentado esto, como que algunas cosas las dice a título personal y no como presidente, y obviamente la referencia al caso Libra es muy importante también porque una de las estrategias de la defensa de Javier Milei en este tema es que su recomendación para que la gente adquiera esa meme coin era en su carácter personal, y está claro que a partir de esta decisión no sería así. No, está claro que a partir de nociones elementales de derecho constitucional argentino, una persona que asume como presidente ejerce el cargo 24/7, claro, hasta que deje el cargo. Lo que viene a ser esta decisión, primero esta interpretación de un fiscal federal y la aceptación o la adopción por parte de un juez federal, es concretar en un caso concreto esto que era una cuestión elemental y que no se podía discutir, que una persona no es presidente algunas horas y otras horas no es presidente, porque si así fuese, esta persona tendría en ciertas horas inmunidad de arresto y en otras horas no tendría inmunidad de arresto, porque en las horas que no es presidente entonces no estaría con las salvaguardas y resguardado por el ejercicio del cargo. Entonces, esto que era una cuestión elemental, es muy importante que en una causa de estas características, donde se intenta proteger y tutelar los derechos de un niño discapacitado, que ha sido agraviado por un presidente, que no solamente no pidió disculpas ni borró el tuit, sino que siguió posteriormente con los agravios a él y a su entorno familiar, especialmente atacando a su madre, me parece que es muy importante porque fija la competencia federal, establece que el presidente cada vez que utilice esta cuenta lo hace en carácter de presidente, y en el caso Libra, en la medida que se compruebe que la conducta del señor presidente incurrió en algún delito, lo va a hacer desde la perspectiva de presidente, no como una persona común, con lo cual los negocios incompatibles con el ejercicio del cargo, en este caso, proyectando lo que estableció el juez federal y el fiscal, es trascendente porque no es un particular el que participó de esta maniobra, es el presidente de la República Argentina el que participó de esta maniobra. Después será la justicia la que establezca si existió o no responsabilidad penal. Pero esto es un paso muy trascendente en nuestra causa que impacte directamente en la causa Libra. Clarísimo, doctor. Una más que tiene que ver no con la cuestión jurídica. En lo personal, yo me imagino que no debe ser fácil, no es fácil para cualquiera, ¿no? Cuando vienen los insultos del presidente, pero en el caso de un niño, más allá incluso de las características particulares de Ian, me imagino que también debe haber ahí alguna cosa para pensar, ¿no? Para reflexionar en relación a lo que puede sentir en este caso ante una agresión de esa naturaleza. Sí, especialmente porque la Constitución le impone al presidente proteger a sectores vulnerables, la Constitución y tratados sobre derechos humanos, entre ellos los niños y las personas con discapacidad. Pero más allá de la afectación que sufrió Ian, ha respondido él con una templanza, con una valentía y con una perspectiva de seguir con su vida y mirar el futuro que es digna de elogio y de ejemplo, especialmente en un país donde muchos adultos no se han comportado ni se comportan así frente a las agresiones del presidente. Clarísimo también. Gracias, doctor, por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Bien, y vamos a seguir esta causa, por supuesto, ¿no? Por la importancia que tiene. Andrés Gil Domínguez, el abogado constitucionalista al que solemos consultar por temas de la Constitución, esta vez como abogado de Ian Moche. Y atención con este dato, y la perspectiva que da a la causa donde se investiga el caso de la estafa de Libra. Ian tiene una capacidad intelectual increíble. Te digo que es admirable cómo él expone todo tema de autismo, cómo lo expone en forma positiva, cómo no como pobre Ian. Y es admirable, lo que dice Gil Lavedra es real, él tiene una presencia y una forma de expresarse que es increíble, ¿no? Sí. Bueno, veremos cómo sigue. Por lo pronto está haciendo algo